sesión del maestro y Margarita para nuestro segundo encuentro. Bueno, el día de hoy vamos a ver los siguientes 5 capítulos que nos habían quedado pendientes para esta sesión. Entonces vamos a comenzar con unas pequeñas citas que yo he sacado muy representativas de cada capítulo. Básicamente en esta parte está diciendo el doctor el diagnóstico que tiene Iván, ¿no? El poeta que había quedado en un hospital psiquiátrico. Y el capítulo, bueno, esquizofrenia, tal como se dijo, ¿no? Además, me gustan los capítulos porque tienen el nombre muy, muy representativo de lo que va a suceder en cada uno de ellos. Bueno, este capítulo, como habla de una institución mental, tiene algunas influencias desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi perspectiva, y yo lo he relacionado con 3 obras, básicamente, ¿no? Principalmente esta de Belcebot Garchin, escrita en 1883, que trata de un personaje que está recluido en un hospital psiquiátrico y se fascina por unas amapolas que son muy rojas. Ahí pueden ver las ilustraciones del cuento sí, es una novela corta más que un cuento, que fue editada hace algunos años por la editorial Nevsky, ¿no? Que es especializada en literatura rusa, lo cual era genial, pero ha suspendido sus ediciones últimamente y muy cuidadas sus ilustraciones, pero básicamente la historia de este libro es bastante triste porque se escribió de manera casi premonitoria con respecto a la biografía del autor, ¿no? Él, 3 años más tarde de escribir esta pequeña novela, sufrió una enfermedad mental que le llevó más tarde, 5 años más tarde, al suicidio, ¿no? Y estuvo recluido en una institución. Entonces aquí de lo que habla básicamente es de los abusos que había en las instituciones mentales de la época y de lo represivo que era el sistema médico precario en ese tiempo. Imagínense, es como más o menos unos, sí, 60 años antes, casi 60 años antes de que se escribiera la novela que nos tiene hoy reunidos, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir en el chat el link para que puedan leer la novela y también la siguiente. Otra de las influencias que para mí tiene este capítulo y estas referencias a la institucionalización de los enfermos mentales es definitivamente la novela corta de Chekhov que se llama La sala número 6, en donde Andrei Efimich es un doctor común y corriente, digamos, que está encargado de un hospital, una vida bastante rutinaria, no se lleva mal ni bien con nadie, y de repente es enviado a la sala número 6, que es justamente la sección psiquiátrica del hospital, y se hace amigo de Iván Dimitrich, que es uno de los pacientes de esta sección, y esta amistad pues le lleva a cuestionarse un poco la vida común y corriente que él llevaba y a ser bastante crítico con la sociedad y con cómo estaba organizado un poco el hospital, ¿no? Entonces, por envidia, la gente empieza a comentar que él pasa mucho tiempo ahí y no les quiero anunciar mucho el final, pero bueno, también es una denuncia, digamos, un poco a esta manía que tiene la gente de que cuando piensas diferente, pues te clasifican como si estuvieras loco, ¿no? Entonces es bastante genial y yo creo que la referencia aquí es muy clara, ¿no? En el maestro y Margarita. Y finalmente esta autobiografía de la esposa de Osip Maldestam, que si mal no recuerdo, creo haber hablado de él en la primera sesión. Si bien fue escrita en 1970, la historia, digamos, de Osip Maldestam es también una clara referencia en este capítulo, porque él fue preso 2 veces, en 1934 y en 1938, y el tema es que su comportamiento se volvió también un poco, ¿cómo les puedo decir? Sí empezó a desarrollar él después de estos interrogatorios y estar en la cárcel y todas estas circunstancias que le llevaron a desarrollar un delirio de persecución y tuvo
un par de intentos de suicidio que los cuenta su esposa ahí. Entonces yo diría que estarían aquí las tres influencias para estos capítulos que se dedican a la institución mental. Primero, en el sentido de cómo funcionan las instituciones en Rusia, utilizar de cierta manera la institucionalización de la gente diferente como una herramienta de opresión, ¿no? Y por otro lado, cómo un sistema opresivo de gobierno te puede llevar a la desesperación y a desarrollar, sí, una enfermedad mental de verdad. Ya. Y esto nos lleva a mi siguiente tema, que me parece interesantísimo, que es de la psiquiatría como mecanismo de represión en la Unión Soviética. La primera vez que los rusos utilizaron en la psiquiatría como una herramienta de castigo, digamos, fue con el zar Nicolás I. Había un escritor que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero ya les estoy viendo para decirles. Un segundito. Bueno, había un escritor que escribió un ensayo en contra del zar y el zar esto le pareció totalmente inapropiado y lo declararon loco al autor. Entonces, esta fue la primera vez que se utilizó como represión digamos, un diagnóstico sin ton ni son, más o menos un diagnóstico que fue dado más bien como abuso de poder, pero no era una herramienta que se usaba comúnmente durante el zarismo, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y luego, durante la Revolución Rusa, el primer caso que se dio fue el de María Spiridonova, ¿no? En 1918, esta chica era una líder del partido, de un partido de izquierda, pero no era partidaria de los bolcheviques, y cuando se rompe la alianza entre estos dos partidos, pues empiezan a perseguirle a esta chica, pero querían hacer una estrategia en la cual ella perdiera sí, su reconocimiento como líder de un partido y a la vez que no la hiciera más famosa. Entonces decidieron hacer un juicio y en el juicio declararon que ella tenía un problema mental y la iban a recluir en un hospital para que se recuperara, ¿no? Pero lograron hacer que la chica finalmente no fuera a la institución, sino que fuera enviada al exilio. Y luego, otro caso notable también es el de Angélica Balbanova, que era otra líder también de un partido de izquierda, y a ella también, más sutilmente que a María Spiridonova, pero también la declararon con problemas mentales y le sugerían internarse en una clínica, ¿no? Era como solamente una sugerencia, pero luego fue enviada a alguna de a la, digamos, a la parte del sureste de Rusia, y finalmente ella se exilió en Italia. Y aquí está una foto muy importante que es del Hospital Psiquiátrico de Kazán. Este dato nos va a servir un montón porque recuerden ustedes que después uno de los personajes es enviado por el diablo a Kazán, ¿no? Entonces ahí está este mítico hospital. Ahora, lo que les iba a comentar es esto, ¿no? El diagnóstico de Iván es que tiene esquizofrenia. En la Unión Soviética, un doctor muy importante llamado Andrei Snevsky eh, definió que la gente que estaba oponiéndose al régimen tenía un mal que se llamaba esquizofrenia lentamente progresiva, que no tenía ninguna de las características comunes de la esquizofrenia, sino que simplemente se trataba de una enfermedad que afectaba al desarrollo social de las personas. Y por lo tanto, estas personas debían estar aisladas del resto de gente porque podía ser su contacto nocivo con la gente. Y nada, se declaraba a cualquier persona, a cualquier elemento que se considerara peligroso para el régimen,
instaurado en la Unión Soviética como un enfermo mental que debía ser institucionalizado. Y lo más importante es que estas instituciones eran dirigidas directamente por la KGB, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Ya perdía la connotación médica y tomaba una connotación directamente política. Y en los años 70, finalmente uno de los médicos que estaba en estos hospitales, pues dio sus declaraciones de algunos abusos que se habían cometido con respecto a los malos diagnósticos que se habían hecho y por otro lado a los abusos que se cometían dentro de las instituciones, que iban desde usar electroshock, radiación, medicación innecesaria y maltratos físicos. Una de las características también que tenía la institucionalización para la gente que eran disidentes y que eran declarados con esquizofrenia lentamente progresiva, era un pinchazo en la espalda, ¿no? Y esto lo narra muy bien, por ejemplo, Shalamov en unos cuentos que él tiene, en donde habla de que sí, en efecto, muchos de los presos fingían tener enfermedades y les hacían exámenes muy minuciosos para determinar si realmente tenían estas enfermedades, porque era más fácil que sobrevivieran en el hospital a que sobrevivieran en las cárceles. Entonces, dentro de todas las torturas que sufría la gente que era institucionalizada, pues era preferible hasta cierto punto estar en un hospital cuyos tratos eran mucho más benevolentes que en la cárcel, porque querían sobrevivir. Entonces, brutal la situación en la URSS en esos años. Esto se agravó en la época de Stalin y finalmente fue una política que siguió durante hasta los años 70. En los años 70 también se volvió un poco, recrudeció esta ola, digamos, de hacer este tipo de diagnósticos que no eran reconocidos internacionalmente, por cierto. Era simplemente una cosa que ocurría en la Unión Soviética y en los países de que formaban parte de la cortina de hierro, ¿no? Eh, algo más les iba a comentar aquí que es importante. Bueno, hubo personajes famosos, por ejemplo, como algunos autores que fueron también recluidos en instituciones mentales, como por ejemplo el famoso premio Nobel Joseph Brodsky, ¿no? Él fue acusado de parasitismo. No solamente la gente que era disidente política era institucionalizada, sino también la gente que se les consideraba vagabundos y que no aportaban a la sociedad. Entonces, una de las clasificaciones que había era el de parasitismo, ¿no? Y ese fue lo que le llevaron a examinarle a Joseph Brodsky. Bueno, de ahí hay otros casos notables como el de Alexander Esenin Volpin, Piotr Grigorenko, Anatoly Koryagin y Andrei Siniavsky también, que ellos tuvieron un juicio muy famoso también que se hizo internacional, lo cual les liberó también de este cargo, si se puede decir de alguna manera, ¿no? A ver, ¿qué más les quería contar? Ya. Les quería hablar un poco en términos generales también del diagnóstico de Iván, ¿no? Esto es interesante porque él le declaran que tiene esquizofrenia sin hacerle mayor examen, sin hacerle un examen muy minucioso, ¿no? Simplemente por unas características generales, que era supuestamente, ¿no? Porque él estaba hablando de la realidad que él había visto, ¿no? De todo misterioso extranjero que se le acercó a hablarle de cómo iba a morir su amigo. Pero con estos datos los doctores hicieron un mal diagnóstico, ¿no? Y entonces podría ser por características que se explican en el manual de psiquiatría, en el DMS-5, por ejemplo, pérdida de contacto con la realidad, ideas delirantes, habla y conductas desorganizadas, y aquí, por ejemplo, vendría un componente ambiental, ¿no? Él supuestamente se volvió loco por la reacción ante el ambiente en el que vivía.
Pero para poder hacer este diagnóstico debían haber tomado en cuenta que los síntomas deben durar al menos 6 meses, cosa que no pasó. No tomaban en cuenta que el amigo de él había muerto ese día, que puede ser un detonante como para entrar en un shock nervioso, pero no necesariamente padecer esquizofrenia, ¿no? Otra cosa es que, claro, es una enfermedad crónica que se analiza, que no se puede determinar bien si es que no se analiza al menos de 12 a 24 meses. Eso es lo que sugieren, ¿no? Se podría prever un poco antes, pero lo ideal es que se analice durante 12 a 24 meses. Imagínense a él con un día un poco extraño, considerando las circunstancias que había pasado antes de llegar a la Asociación de Escritores, ya lo declaran esquizofrénico. Y esto les quería decir, es como que está relacionado con este diagnóstico un poco político que tenían en la Unión Soviética de esta esquizofrenia lenta, ¿no? Probablemente porque él no estaba actuando de acuerdo a las circunstancias, se pensaba que era un loco. Bueno, podría haber sido que el doctor hubiera declarado a Iván esquizofrénico porque tenía ideas aparentemente delirantes y persecutorias, ¿no? Él creía que este extranjero era un conspirador y no sé qué, pero por ahí tenía algo de razón, ¿no? Porque ¿quién puede prever el futuro de una muerte? No es algo normal. Y cuando lo contaba sonaba delirante. ¿Ya? También él tenía ideas de que le espiaban o le engañaban porque él pensaba que estaba este tipo escondido en cualquier parte y le iba a buscar, estaba un poco ya obsesivo, ¿no? Y esto les parecía a los doctores que era claramente inverosímil, ¿no? Por ejemplo, que una persona haya hablado en persona con Pilato, ¿no? Que un sujeto haya hablado en persona con Pilato, le parecía imposible y esa era la idea más descabellada. Entonces, básicamente, se dijeron el doctor más bien se basó en tres cosas para declararlo esquizofrénico a Iván, que no estaba vestido como toda la gente común y corriente, estaba en ropa interior, que hablaba de un personaje que vio a Poncio Pilato en vida, y finalmente que estaba un poco agresivo y supuestamente borracho. Entonces, tuvo como una muy mala suerte este personaje. Y ya, vamos al siguiente capítulo, un apartamento siniestro. No sé si tienen preguntas hasta acá o comentarios, pueden abrir su micrófono y decirme. Justamente Milena Almeida mencionaba la referencia a Poncio Pilato, realmente claro, así, mira, hablándote de que le conocía, es como que vas a decir, oh, qué horror, ¿qué le pasa? Sí, Lorena, justo quieres decir algo. A ver, Lorena, te ayudo para que reactives el micrófono, por favor. Yo quería decir, Sí, Se muteó. Ya. Lorena, ¿ya puedes? yo estoy hablando, sí. Ya. Me parece súper interesante lo que dice la Ceci de cómo se utiliza los temas de la psiquiatría y de la internalización de los pacientes para muchas veces deslegitimar ideas diferentes, ¿no? Es más fácil decir a las personas que están locas, que tienen, claro, para tapar muchas de las cosas que pasan normalmente en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces es más fácil, eh, eh, lo que decía la Ceci, es más fácil que la gente vaya a institucionalizar la psiquiatría, que la sociedad comience a aceptar que hay gente diferente, ¿no es cierto? Entonces, en la Unión Soviética, claro, era más fácil decir, no pasa nada, y en los regímenes autoritarios puede ser que pase lo mismo. Entonces, es más fácil decir que el otro está loco a intentar entender que hay gente que piensa diferente. Entonces, claro, sí se utiliza como una forma de eso. Y a mí me parece súper interesante ya esa idea que tenía el autor del libro, ¿no? En este tema. A mí eso me asombró bastantísimo porque, claro, es una nueva perspectiva y además ahora se habla en la psiquiatría
de estos otros temas de la no internalización de los pacientes psiquiátricos, sino el convivir en una sociedad diferente, ¿no? O en las sociedades y tratarles como personas simplemente diferentes. Claro, ¿Ves? Lorena, era como muy común, digamos, esta idea de separarle a la gente de la sociedad porque la iba a contaminar. Es el viejo dicho de la manzana podrida pudre a las demás. Y la excusa de la institucionalización era perfecta para separarle a la gente y era un poquito más sutil que llevarle presa, ¿no? Si se quiere de alguna manera. Lorena, ¿quería decir algo? No, Lorena ya lo Lorena dijo. va resuelta, ¿no? Sí, Ah, sí, María sí, C. justo María Yo C. ya dije María gracias. C. Hola, María C. gracias. Sí, quería comentar justamente respecto al tema de la psiquiatría, de la internalización forzosa y todo esto. A veces es curioso que uno está leyendo una cosa y sin querer se te van a- a- haciendo como ciertos vínculos entre lecturas. Justo yo hace un mes estaba leyendo Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que justamente trata sobre esto. Básicamente, es básicamente una, 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 un retrato la, no, en un principio puede ser la internación forzosa de una persona, pero hay un juego de drama policíaco, pero aquí se cuestiona muchísimo, porque es una novela de los años 70, se cuestiona muchísimo el tema de quién es realmente y cuáles son los métodos para declarar a una persona que está enferma mentalmente. Entonces son unos límites muy delgados y delicados, y sobre todo en ese tiempo había ya unas contraposiciones, unas contraposturas entre la psiquiatría tradicional y la psiquiatría moderna, etcétera. Entonces es muy interesante ver eso, y que también se utilizó este tipo de situaciones por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se le encerró en un psiquiátrico a la pintora Leonora Carrington, y ordenado por su propio padre, y realmente fue por todo el tema de la persecución nazi, de la ocupación, etcétera. Entonces, no solo pasó en Francia, ha sido algo, digamos, que durante muchos años fue recurrente dentro de la historia y de la cultura. Sí, mientras yo hacía la investigación para esto, justamente decía lo que tú acabas de decir, que puede variar en la historia, algo puede ser considerado como un problema psiquiátrico que luego ya no es. Por ejemplo, ahí ponían el ejemplo de la homosexualidad. Antes la homosexualidad era considerado un trastorno psiquiátrico que se encontraba dentro de los manuales de psiquiatría. Hoy en día ya obviamente ha salido de ahí, entonces puede variar, ¿no? Y como les decía, este diagnóstico que usaban los soviéticos para meter a la cárcel a la gente, a los disidentes, no era aceptado por la comunidad internacional. Entonces hablaba en este texto que yo leí de dos cosas, de la cuestión cultural para definir un trastorno y la cuestión histórica también, ¿no? Que va cambiando. Milena, ¿querías decir algo también? Sí, a mí me llamó particularmente la atención este ingreso a este lugar, que es además, lo repiten mucho en Yalta, ¿no? Como este lugar de reposo. Pero es como que juegan dos cosas. Por un lado, este tema de que si bien miran la locura, está también otro lado que es el tema de la razón, ¿no? Porque le dice, escribe la historia, cuenta. A ver, no lo cuentes hoy día, cuéntalo mañana. Y cuando comienza a contarse o pensar cómo está contado, narrar la historia, comienzas a ver algunas cosas que son difíciles de decir, ¿no? O sea, está el tema de la entrevista de Poncio Pilato, está como el gato que se sube al tranvía. Entonces creo que hay en ese proceso que está viviendo la Unión Soviética con ese poder donde rige una forma, rige la verdad, rige la razón, rige una estructura atea además, antirreligiosa, creo que comienza todos estos mundos fantásticos o lo posible que se puede dar, entra
o en la locura o en una persona que no calza tampoco en ese entorno, ¿no? Me llamaron la atención estos temas, especialmente cuando en la escritura, cuando le piden que escriba, ¿no? Relate los acontecimientos. Sí, yo les quería contar también que yo leí hace tiempo una novela, digamos sí, son unas novelas cortas, sino que el problema es que no tenía el libro físicamente para poder mostrarles y confirmar, porque he leído bastantes cosas de Rusia y de la época de la Unión Soviética, pero hay unos cuentos de un autor que se llama Mitranov, y él tiene un cuento ahí, o una novela corta en la compilación de cuentos que se llama Besarabia, ¿no? Y ahí él habla de un hombre claro, le llevaron estando sano a un sanatorio y le dejaron ahí. Recuerdo que la novia le iba a visitar y entonces ahí se explica muy bien y también en las otras referencias que le he dado, bueno, en La Flor Roja de Garcín, ahí sí era un caso real, digamos, pero él habla en términos generales de cómo funcionaba este maltrato un poco y esta presión dentro de los centros de salud mental. Pero en Chekhov y en este de Mitranov que les cuento, es muy importante las referencias que hace porque explica muy bien este estar cuerdo en una sociedad en la que no te consideran cuerdo, ¿ya? Es complicado. Lorena, ¿querías decir algo más? Y Milena, creo que todavía no habías terminado también. No, ahí, eso era todo. Ya. Ok, Sí, adelante. ¿seguimos? ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? Aquí, a ver, hay una Sí. manito. Sí, Milena creo que No, levantó. ya está. Ya. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en el capítulo 7 habla de un apartamento siniestro. Igual me encantan los títulos que le pone a cada capítulo porque dicen mucho de lo que va a tratar cada parte, ¿no? Y entonces aquí yo he cogido esta cita, bueno, básicamente habla de un departamento con una reputación sospechosa y si no sospechosa, al menos extraña, pero él, Bulgakov, es demasiado inteligente para hacer una referencia muy directa y él solo habla de gente que desaparece como por arte de magia. Y como toda la novela tiene este halo de misterio, de magia negra, de diablos y de cosas así, que él utiliza inteligentemente para hacer referencia a los abusos que había en la Unión Soviética para no ser descubierto en caso de que hubieran aceptado la publicación de la novela, ¿no? Y este departamento es en verdad un departamento en el que él vivió del 1921 a 1924 y que fue otorgado a él y a su esposa de apellido Lapa por nada más y nada menos que la esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, ¿no? Entonces esto es un dato importante y necesario de conocer porque cuando él llegó a Moscú era muy difícil de conseguir asignación de un departamento, entonces él tuvo que mover alguna influencia, imagínense, para poder hablar directamente con la esposa de Lenin, ¿no? Me parece a mí realmente fascinante cómo funcionaban las cosas en ese tiempo y cómo él no pude averiguar realmente cómo él llegó a comunicarse con ella, porque resulta que la asignación de vivienda en esa época era bastante complicada, ¿no? Y ahí les hemos puesto la foto del edificio. Su departamento era el número 50 en la calle Bolshaya Sadovaya, en el número 10, y ahí hay actualmente un museo dedicado a Bulgakov, ¿no? Entonces, quería hablarles luego de las obras en las que Bulgakov habla del problema de la vivienda. Y él se centra más que nada en la época de las NEP, que fue lo que les hablé en la introducción, de las nuevas políticas económicas en donde, en donde nació esta pequeña burguesía llamada los NEPman, ¿no? Que eran gente privilegiada que sí podía tener un departamento, un piso para ellos solos y no tenían que compartir con nadie.
Entonces hay dos cosas. Está el departamento de Zoya, que es una obra de teatro en 3 actos, en donde para evitar que les quiten el departamento, se inventan que ahí hay una fábrica de costura y escuela de costura, pero en realidad es una especie de burdel tapado con esta idea de la fábrica. Y bueno, hay cosas bastante perversas porque en el departamento se siguen manteniendo costumbres de la época zarista, de la burguesía y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, ahí hay mucha ironía. Hay también un director del inmueble que se deja sobornar para hacerse de la vista gorda en este departamento y cosas así, que es lo mismo que sucede un poco más adelante en el capítulo 8, me parece. Y entonces, bueno, esa es una obra de teatro sobre el tema de la vivienda y luego en Corazón de Perro nuevamente vuelve a abordar el tema de la vivienda en la época de las NEP, porque el doctor posee un piso para él solo, porque como es médico y tiene la plata para mantenerlo y para evitar que la gente del gobierno lo requise, entonces él vive cómodamente, pero el administrador del edificio quiere presionar y presionar y presionar para que le quiten habitaciones porque él está viviendo como un burgués. Y como estos jefes de los departamentos del edificio, digamos, eran unos buchones y unos chismosos, entonces ellos siempre buscaban la manera de que esta gente pues caiga en manos del gobierno y les quiten sus departamentos, ¿no? Vamos a ver. Bueno. Ya, en este capítulo, bueno, quería hablar también un poquito, antes de irme a esta parte, quería hablar un poquito de cómo viene después. Déjenme ver eso. No. Ya, quería hablar un poco de cómo era el proceso para adquirir una vivienda en la época, en esta época. Tal vez lo voy a topar un poquito más adelante en otro capítulo, pero quería decir nada más que tenían un proceso, ¿no? Y a veces les designaban los departamentos, a veces les designaban los departamentos en el trabajo. Entonces, bueno, más adelante voy a hablar de esto. Y ahora les quería decir que aquí hace referencia muy fuertemente en las primeras hojas de este capítulo a los arrestos en la época de Stalin, porque él habla de varios casos ahí de gente que desapareció en el departamento, en el edificio número 10 de la calle Bolshaya, y no sé qué. Él habla muchísimo de esto. Quería decirles que había el artículo 58 del Código Penal que se creó el 25 de febrero de 1927, en el que ya se declaraban algunas cosas, ¿no? Entonces había como la declaración de los traidores, que era el artículo 58.1, el 58.2 eran, por ejemplo, enemigos del pueblo, luego el 58.14 eran saboteadores, eran declarados saboteadores. Entonces, este artículo en ocasiones permitía que la gente sea llevada a la cárcel sin tener derecho a un juicio. Y aún peor, había el artículo 58, y ahí sí ya no me sé el número que sigue, pero este artículo decía que eran arrestados sin derecho a correspondencia, lo cual equivalía a ser fusilado, ¿no? Entonces, esto lo trata él muy sutilmente, dice la gente desaparecía por las noches y no volvía a aparecer en el inmueble. Él habla de algo casi un poco mágico, así, pero hace referencia en realidad a esto, al artículo 58 del Código Penal. Hay unos casos que son los más icónicos, digamos, como el de Mandelstam, que ya les expliqué antes. Él fue preso 2 veces. Esto generalmente sucedía en las noches y para que la gente no vea y no se asuste, o si querían intimidar a algún vecino que también era sospechoso de alguna cuestión no muy aceptada para el régimen, entonces lo hacían en plena luz del día y le sacaban a la persona para que todo el mundo vea, como para amedrentarles y decirles esto te puede pasar a ti o a ti o a ti. Bueno, a él se lo llevaron 2 veces porque escribió un poema que creo que también lo dije en la introducción contra Stalin,
y lo leyó en una velada literaria, muy arriesgado. Como les había comentado, en aquella ocasión estaba lleno de agentes encubiertos y de gente que iba a chismosear estas cosas, entonces él tuvo muy mala suerte en ese sentido y murió en un campo de concentración. El otro caso, también muy conocido en el ámbito literario, es el de Shalamov. Él fue también preso 2 veces, pero con la mala suerte de que estuvo alrededor de 25 años encerrado en un gulag, y él narra todas sus experiencias en una serie de cuentos que son en 5 tomos. Y bueno, se salva de estas circunstancias extremas en el campo de concentración, en el gulag, y se suicida al final. O sea, es tan fuerte la carga emocional que esto tiene, que no podía ser de otra manera, que indefectiblemente le iba a llevar a algún final trágico. Les quería hablar también, y esto no he puesto la imagen aquí porque quería comentárselos directamente, y es el caso de Shostakovich, que lo cuenta muy bien Julián Barnés. Julián Barnés tiene un libro que se llama El silencio, el ruido del silencio, una cosa así, y habla de cómo Shostakovich, que fue un poco el mimado de Stalin en un momento, luego enemigo, luego amigo, desarrolló también un delirio de persecución. Y la novela comienza justamente con Shostakovich sentado en la puerta de su casa, por poco y tirándose los cabellos, esperando a que le venga a buscar la policía, ¿no? Entonces, si es que quieren leerlo, les recomiendo. También está muy claro cómo era el procedimiento de arresto ahí. Es el libro en donde yo más claramente he visto cómo era esto. También les conté, creo, la semana anterior sobre un vecino de Pasternak, que fue también llevado así enfrente de todos en la comunidad de escritores, que era en esta ciudad de Pérez del Nico. Y bueno, aquí está la imagen también del protocolo con el que se llevaba el artículo 58. La policía podía entrar a tu casa sin ninguna orden judicial ni nada de eso, sino que podían entrar y llevarte a ti, a tu esposa, a tus hijos o a tus hijos, y era una cosa brutal, brutal realmente. Quería decirles también que en este capítulo menciona el Teatro Variedades, que está inspirado en el Music Hall de Moscú, que fue el Music Hall desde 1923 a 1926. Ese es el teatro que aparece ahí en las fotos. Era muy cerca de la casa de Bolshaya número 10. Y eso. En este capítulo también aparece por primera vez Azazel, que viene de un nombre bíblico que es Azazel. Esta es su versión italianizada. Y entonces, bueno, este es en otros términos, diría yo, traduciendo, significa chivo expiatorio, ¿no? Y este personaje aparece en la festividad de Yom Kippur, en festividad judía, que es de la reconciliación y del perdón, en donde envían 2 chivos al desierto. Uno será sacrificado y el otro va a ser entregado a Azazel, y se le dejará libre, ¿no? Porque se le perdona la vida, digamos. Este personaje también para la cultura talmúdica se le asocia con Satanás. Y eso es lo que les puedo decir. Es la primera vez que aparece en la novela este personaje. Además, otro dato que me parece raro, porque no es la primera vez que lo veo, lo describen como un pelirrojo. Y, por ejemplo, en novelas del griego Nikos Kazantzakis, Judas, el traidor, también es pelirrojo, ¿no? Entonces el rojo siempre está como asociado al mal de alguna manera, me parece a mí algo raro, no sé, o una casualidad o una cosa cultural, no sé, me gustó esa asociación. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, creo que esto es todo con respecto al capítulo 7. No sé si tienen algún comentario, si alguien quiere decir algo más. ¿No? No veo manos levantadas por el momento, ¿no? ¿No? Bueno, No. entonces seguimos.
El duelo entre el profesor y el poeta, que es el capítulo 8. En este capítulo yo la verdad es que me pareció que no había tantas cosas relevantes que destacar, sino más bien la posición del doctor de usted, como por poco cállese, no diga nada, descanse y sea sumiso, ¿no? O sea, aquí nos encargaremos de que se cure o que va a estar bien. Esto también les quería decir, era preferible para la gente estar recluida en un hospital psiquiátrico que ir a la cárcel. Entonces, porque eran mejor tratados, ¿no? Los doctores eran un poquito, en algunos casos, más benevolentes y había más oportunidades de sobrevivir. Entonces, creo que el consejo del doctor de no diga nada, de relájese y descanse, va por ahí, ¿no? Aquí le vamos a cuidar, no se preocupe, va a estar mejor que en la cárcel de todas maneras, ¿no? Y incluso esa ironía del doctor de decirle, bueno, vaya a la policía, diga todo lo que sabe, pero cuando le vean llegar con esa ropa y cuando le escuchen decir que una persona habló con Poncio Pilato, va a regresar aquí en 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, eso es realmente ya impresionante la indiferencia también que hay por parte de los doctores. Nadie le creía y nadie ni siquiera pudo comprobar si las historias que este señor decía eran ciertas, ¿no? Bueno, en el capítulo 9, que son las cosas de Korobiev, volvemos a hablar del tema de las viviendas, ¿no? Y justo a este punto quería llegar porque me parece que hay una novela en donde se explica muy, muy bien cómo fue toda esta repartición de las grandes mansiones que había, de los palacetes que había en Rusia, y que es en el Doctor Zhivago, ¿no? En el Doctor Zhivago aquí habla muy claramente de la expropiación de las viviendas. Y para crear esto, ¿no? En la foto que tenemos a nuestra izquierda hay una foto muy, muy expresiva, digamos, de lo que eran las comunalcas o las viviendas comunes, en donde eran básicamente casas en donde se les separaba por habitaciones y tenían espacios comunes compartidos, como la cocina, el baño. Entonces, por ejemplo, yo vi fotos de que en las cocinas se instalaron 6 lavabos para que todos los miembros del piso puedan ir a lavar y a cocinar mientras, al mismo tiempo. Y tenían que utilizar los espacios comunes hasta para tender la ropa, poner sus objetos personales afuera de sus departamentos porque no entraba nada más. Bueno, entonces, primera cosa, se expropiaron las viviendas a la gente adinerada. Segunda cosa, pasaron a ser propiedad del gobierno. Tercera cosa, se asignó un metraje para cada ciudadano y era muy pequeñito este espacio que se les asignaba. Tercera cosa, el gobierno decidía quién iba a vivir dónde y había obviamente prioridad para los obreros y para los campesinos. Hubo un montón de migración de gente durante y después de la revolución del campo a la ciudad, entonces no daban abasto las viviendas y posteriormente se empezó a construir unos pisos, no sé si, creo que les llaman enjambres, no sé si ustedes han visto, pero son estos bloques de cemento gigantes, grises, que todavía existen, que ya no son propiedad del Estado, obviamente, y que tenían pisos y viviendas chiquititas para asignar a la gente. Pero mientras esto sucedía, la gente tenía que vivir así. Y como les decía antes, un poquito adelantándoles este tema, se les asignaba en el trabajo en la vivienda porque querían crear una especie de barrios de los que no tengan que, la gente no tuviera que salir. Entonces vivían en el mismo barrio donde trabajaban, donde tenían los restaurantes, donde tenían la escuela de los niños. Cosa que ahora obviamente no pasa y la gente tiene que viajar bastantes distancias para transportarse de su vivienda a su lugar de trabajo. También más adelante hubo trucos porque había gente que sí, ya más adelante podía comprar un piso, comprarle al Estado un piso,
pero este piso, una vez que moría la persona, la propietaria, no pasaba a ser herencia de los hijos o de los nietos, entonces hacían trucos, ¿no? Entonces los abuelos vivían en el departamento de los hijos y los hijos vivían en los departamentos que eran propiedad de ellos y se les ponía nombre de los hijos para que no tuviera que ser herencia, o sea, habían trucos y cosas para evadir un poco la ley y que no sea injusta, ¿no? Y luego esto también lo dice la premio Nobel Svetlana Alexievich, qué pasó cuando se acabó la Unión Soviética con la gente que vivía en un departamento y que luego que era del Estado. ¿Qué pasó con las viviendas? Hubo mucha especulación y había muchos bandidos que se tomaban los departamentos, quitándole a la gente todo y que se quedaron sin vivienda después de la caída de la Unión Soviética. Increíble. Esto lo cuenta, ya les digo, en sus crónicas de Svetlana Alexievich. Si quieren pueden también en algún rato leerles. Otra cosa que les iba a decir es que, y esto lo tenemos en la foto de la derecha, tenían unos pasaportes internos. Nadie podía movilizarse sin tener un pasaporte interno y en este pasaporte interno les ponían unos sellos y también ponían la dirección exacta en donde vivía la persona. Entonces había un control muy estricto de la movilidad y también de la autorización para vivir en tal o cual parte. Por eso me llamó muchísimo la atención que Bulgakov haya hablado directamente con la esposa de Lenin y le hayan asignado ese departamento. Como ven, entonces era una cuestión bastante complicada y en este capítulo quieren quiere Bulgakov mostrar que había cómo evadir la ley si es que tenías dinero, ¿no? Porque al final el diablo le ofrece dinero a cambio del piso, cosa que sucedía, pero claro, era un riesgo porque no, todas estas cosas estaban por fuera de la ley, era demasiado arriesgado, ¿no? Entonces, sí, estaba totalmente poniéndose en peligro, ¿no? Y otra cosa que les quería explicar de este capítulo es que poseer divisas extranjeras era un crimen en la URSS y era penado con de 5 años a cadena perpetua, ya también fusilamiento, ¿no? Desde el año 1927 se crea un artículo igual del Código Penal que se equiparaba la posesión de divisas extranjeras a traición al régimen. Entonces, con esas mismas condiciones, más o menos del artículo 58, de que podían llevárselos a la cárcel o fusilarles sin ninguna orden judicial ni nada de eso, sino simplemente por posesión de divisas extranjeras. Y aquí está la foto de un caso bastante notable de Jan Rostov, que era un especulador y era intercambiario de monedas en el mercado negro y fue ejecutado, ¿no? De un tiro por poseer esto. Quería decirles que la prohibición de tener divisas extranjeras sin autorización del gobierno fue válida hasta 1994, pero con ya ciertos matices, ¿no? Ya había gente que se hacía de la vista gorda y había mercado negro, efectivamente. La gente que especulaba con el dinero, estos intercambiadores de monedas no oficiales, estaban en los hoteles y esperaban a los extranjeros a que llegaran y cambiaban a 4 veces más que el cambio oficial. Entonces era muy conveniente para los extranjeros también los buscaban. Pero era todo un negocio muy arriesgado realmente. El Estado era el único que tenía autorización para tener casas de cambio le habían puesto un valor oficial bastante bajo, por ejemplo, al dólar. Entonces, es por esto que los extranjeros preferían a los especuladores, ¿no? Stalin también estaba muy en contra de que se utilicen dólares
en Rusia, y de hecho había dicho una frase muy, muy fuerte que me gustaría leerles, y es que si un país socialista vincula su economía a una moneda capitalista, entonces este país debe olvidarse de tener un sistema financiero independiente y estable. Bueno, esto deja muy claro, y este fue el argumento que utilizó para crear en el Código Penal el artículo 25, ¿no? Deja muy en claro que él no va a permitir bajo ninguna circunstancia que en su país circule otra moneda que no sean los rublos. Entonces esto pasa en el capítulo, ¿no? El diablo utiliza ciertos artilugios y ciertas cosas para convencerle al presidente del edificio de que le va a pagar para que le deje quedarse en la habitación, le da rublos, y sin embargo cuando llega la policía y ve el escondite en el que tenía el paquete con los rublos, se encuentra con dólares. Entonces ustedes ya se pueden imaginar cuál habrá sido la situación bastante incómoda en la que estaba el presidente del edificio, y las consecuencias que podía tener este acto, ¿no? De tener moneda extranjera en tu casa. Y ahora sí, bueno, no sé si tienen comentarios, si quieren preguntar algo, que estamos casi, casi llegando al fin. Ujú. No, a ver, hay una mano levantada, es Lorena. Por favor, para reactivar el micrófono. Gracias. ¿Qué preguntona, Ceci, yo? No, no hay problema, me encanta, mejor que participe. A mí me encantó, me gustó mucho este capítulo, especialmente porque es como que se evidencia dentro de la vivienda todo lo que pasaba en la Unión Soviética y lo que tú bien has referido, ¿no es cierto? El que ya la vivienda deja de ser el espacio privado y a veces se convierte en el espacio público. Y eso es que, por ejemplo, desaparecían las personas que vivían en ese edificio, ya nadie sabía qué pasaba. Todos como que suponían que algo había pasado con estas personas, pero nadie sabía a ciencia cierta qué pasaría ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los vecinos? Sí se suponían, pero no se enteraban. Y cuando, claro, entra la policía y, o sea, entran los agentes de seguridad y toda la vivienda, y la misma esposa le denuncia al señor y sale con una desesperación tremenda. Entonces, no es que en ese momento se sabe qué pasaría, pero sí como que la vivienda, que el espacio donde vivían las personas no era un espacio privado, sino se convierte ya en un espacio de la esfera pública y en el que nadie sabía qué podía pasar, o sea, no había un espacio de vida privada. Eso me pareció bien interesante en este capítulo especialmente, me encantó. Sí, y yo quería decir también que ahí no se está inventando nada, Bulgakov, eso sucedía. Yo recuerdo muy bien, igual en el libro de la Premio Nobel de Svetlana Alexievich, en donde había un miembro del partido que decía que cuando murió Stalin él era chiquito y que, o era una mujer, no recuerdo bien, pero él decía que estaba tan fanatizado con Stalin que cuando sus papás se alegraron al escuchar la noticia en la radio, él quería ir a denunciarlos. Decía, sentí deseos de ir a denunciar a mis padres porque se alegraban de la muerte del padre de nuestra patria. Entonces, imagínense, o sea, estas eran cosas que sucedían de verdad, que probablemente él las vivió muy de cerca, y además, imagínense, o sea, ya que estamos hablando de enfermedades mentales y de cuestiones así, esto desarrollaba en la sociedad y en la gente una paranoia brutal, porque no sabías en quién podías confiar, si tu hijo te quería denunciar, porque ya estaban tan adoctrinados en había estas organizaciones para niños de los pioneros. Entonces, si tu hijo, si tu vecino, si tu mejor amigo era capaz de denunciarte, estabas en un estado de nervios constante porque no sabías cuál podía ser la causa o el error que tú podías cometer para irte a la cárcel. Entonces, claro, al eliminarse la propiedad privada y la privacidad en la vida diaria, se ponía también en peligro la estabilidad emocional de la gente, ¿no? Hay este libro también de un historiador británico
que se llama El libro de los susurros, y dice la gente se iba a las cocinas, que era el lugar el más privado de la casa, en donde no había teléfonos, ponían teléfonos de la almohada y hablaban, la gente literalmente susurraba porque pensaba que los teléfonos tenían conectados micrófonos adentro para que no les escucharan, para que les escucharan y supieran enseguida qué es lo que estaban diciendo. Entonces la gente empezó a hablar más bajito. Y esto, yo también cuando fui a Rusia hace unos años, sí detecté que el tono de voz del ruso es mucho más bajo que el del latino, ¿no? Yo decía, estos del tour están gritando y les están asustando a los vendedores porque ponían una cara además, o sea, tienen muy poca paciencia, no son la mejor gente para atender ni nada de eso, pero sí, se notaba que su tono de voz es mucho más bajito que el del latino. Y eso, me imagino que es algo que debe haber quedado desde esos tiempos, ¿no? Entonces, me parece que este capítulo es brutal en todos los sentidos porque tiene de todo, o sea, tiene más o menos las condiciones de vida que eran bastante miserables, porque ahí habla de espacios pequeños, de suciedad, de gente chismosa, de metidos, de especuladores, de todo. Entonces, sí, tienes razón, Lorena, cuando dices aquí vemos la vida como era en la Unión Soviética de ese tiempo, así como una vista panorámica, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo, porque a mí me parece que este capítulo da para que nos quedemos siquiera unos 15 minutos discutiéndolo, ¿no? ¿No? No, por el momento no veo. A ver. Es Sí, ahí cierto, está. Ceci, el desorden, la vida así como aislada también, ¿no? Entonces sí era un tema eh, bien importante lo que yo digo, o sea, no había esfera de lo privado, no había confianza. Claro, el miedo a veces origina o el convencimiento ya origina que no haya confianza entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entonces sí es como complicada la esfera de lo privado también, sí, tienes toda la Sí, razón. incluso hay un cuento de Shalamov, ahora que me acuerdo, donde había un padre de familia súper triste porque no podía verle a su hija, que era como su ser querido, más querido, y le llega una carta y él estaba tan nervioso que no quería abrir la carta. Entonces, cuando sus amigos dicen, bueno, no le dejemos abrir la carta, pero veamos qué dice, la hija renegaba del padre, decía, yo quiero que ya me dejes de escribir, no te quiero, no me interesa saber nada de ti, no quiero que me relacionen contigo y adiós. Y bueno, los amigos nunca le entregan la carta ni nada, pero imagínense lo triste que era porque tenía consecuencias ser hijo de alguien que estuviera preso o de que tuviera antecedentes de haber estado preso, ¿no? Sí, María se quiere comentar también. María C, tienes el micrófono abierto, adelante. María C. No está escuchando, creo. Hola, Allá. Así. sí, es que conecté una especie de micrófono, pero creo que no funcionó. Yo quería simplemente hablar de la maestría narrativa de Bulgakov en esta parte, porque cómo te va construyendo todo este laberinto dentro del edificio, y que es un laberinto también entre las personas, el chisme, el cómo se va, eh, cómo se va desarrollando toda la historia, desde que van a ofrecerle el dinero. O sea, todo eso es sumamente detallado y magistral, porque es como si fuera un plano secuencia, no sé, me lo imagino así para hablar cinematográficamente, y, y observas cómo es la habitación, cómo es el departamento, el baño, dónde te esconde el dinero, y después, cuando ya le acusan, etcétera, etcétera, como la multiplicidad, o sea, esta polifonía entre la gente, que el uno que dice una cosa, el otro que dice otra cosa, no sé, me pareció fantástico, me pareció que ahí te das cuenta la magistral
técnica narrativa que tiene Bulgakov. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quería decirte que además tenía tanta maestría porque tenía que ocultar muchas cosas, tenía que jugar con eso, no podía ser directo, no podía decir las cosas de una manera así muy, sí, justamente no podía decir las cosas de manera directa, tenía que utilizar metáforas y jugar un poco con los personajes y hacer que suene gracioso estas cosas que en realidad eran muy graves, ¿no? Exacto, justamente eso iba a decir, que cómo logra de cierta forma a través de la sátira, la ironía y de lo mágico, ¿no? El recurso de lo mágico, que es importantísimo porque eso es lo que le permite a él hacer esta crítica, porque claro, es una crítica a un sistema, pero usando este recurso de lo mágico del diablo, de que el dinero se transforma en otra cosa, se transforma en dólares, en divisas extranjeras, cuando este tipo de cosas realmente sucedían. Y yo estoy segura que debe haber pasado que cogían presa gente que tenía divisas. Entonces, pero claro, él logra zafarse de eso tomando el recurso de la magia, ¿no? Me parece fantástico. Sí, no, es increíble y además lo que les iba a decir es también la posición del diablo. El diablo en realidad, bueno, es perverso, ¿no? Porque hacer esta trampa, tenderle esta trampa al presidente del edificio es realmente perverso. Pero él también, no sé si se dieron cuenta o no sé si les parece, quiere hacer un poco de justicia porque justamente busca a estas personas bien miserables que pueden caer fácil en la ambición, sí, en cosas así como, entre comillas, pecaminosas, digamos, en cosas que infringen la ley, en esta gente que es un falso comunista, porque imagínense que para estar como jefe del edificio, como administrador del edificio, tenían que ser ciudadanos bien comprometidos y ejemplares y eran chismosos también, o sea, ellos tenían la función de ellos principalmente era decir quién estaba en contra del sistema y a quién se podían llevar presos y ser una especie de aliados de la policía hasta cierto punto. Entonces, el diablo también tiene este papel de justiciero, de ensañarse con los malos de la novela, ¿ya? Más adelante ya lo vamos a ver esto más desarrollado, pero hasta aquí él les ha hecho daño a la gente que, por ejemplo, Berlioz no creía en Dios, entonces le vamos a hacer creer en Dios matándolo. El poeta no creía que hay alguien que esté por encima del hombre, entonces vamos a meterle en el psiquiátrico. Este señor del edificio es corrompible, se le puede dar dinero a cambio de un servicio, entonces vamos a meterlo preso o quizás a que sea ejecutado por poseer divisas extranjeras. Entonces es un demonio bastante perverso también y juguetón en cierta manera, lo cual suaviza un poco su perversidad, pero el papel del diablo ya se va viendo, ¿no? De hacer justicia en un sistema viciado, diría yo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Nora Cueva está dejando un mensaje, dice, creo que quería que sean conscientes con lo que querían, con lo que decían creer. Sí, que sean consistentes, me imagino, ¿no? No dice conscientes. Ah, ya. Bueno, sí, o sea, claro, el diablo decía, bueno, si sus leyes de vida son estas, sean consecuentes con ellas, o sea, no, si creen que hay que pedir la autorización al gobierno para vivir en este inmueble, no aceptes que te dé dinero a cambio, ¿no? Entonces, este será tu castigo. Es muy, muy, muy potente este capítulo en esta parte, porque ahí habla de demasiadas cosas, ¿no? De las leyes, de todo, me parece muy, muy bueno. Y bueno, vamos al último capítulo que es Noticias de Yalta. En este capítulo nuevamente el diablo vuelve a hacer estas jugadas de castigar a las gentes que son corruptas, ¿no? Y él le presenta al director de teatro como un borracho que no está muy consciente de qué hizo la noche anterior y que le hizo firmar un contrato para que pudieran pasar esta obra de magia negra. Quería decirles también, y esto lo aclara en la edición Marta Rebón en las notas,
y es que eran prohibidos los actos de magia y todas estas cosas, porque obviamente en un sistema socialista en donde nadie cree en cosas que no estén dentro de la realidad, nadie cree en la magia, nadie cree en Dios, nadie cree en nada, solamente en lo que realmente pasa, eran prohibidos. Entonces el director al aprobar un acto de estas características estaba también un poco arriesgando el pellejo por un lado, pero por el otro había ciertos mecanismos para evitar que sea penado esto por la ley, saltarse un poco la ley, digamos, haciendo que el mago, en este caso el diablo, revele cuáles eran los trucos, ¿no? Para decirles, no, ok, yo hago trucos de magia que no son trucos realmente porque tienen una explicación lógica y voy a explicar cuáles son mis trucos de magia. Entonces, por eso aclaran en el cartel de donde se anuncia este evento que van a decir cuáles son los trucos, cómo se hacen los trucos, van a explicar. Entonces, bueno, el director de teatro es hasta cierto punto castigado porque el diablo lo envía a Yalta. Y Yalta es una ciudad portuaria en la península de Crimea. No sé si ustedes se acuerdan, este es un sector que estuvo en conflicto entre Ucrania y Rusia hace algunos años. Todavía no está muy determinado. Es importante porque tiene salida a algunos lugares que son estratégicos para los rusos, por eso a ellos les interesaba mucho recuperar esta península, ¿no? Entonces, bueno, como les había dicho al inicio, aquí estaba en Yalta, habían varios sanatorios, especialmente para enfermedades respiratorias. De hecho, aquí vivió Chekhov los últimos años, ahí está en la foto de la derecha, más hacia la derecha, la casa de Chekhov. Y era en esta ciudad en donde estaba ese hospital que era dirigido por la KGB para enfermedades psiquiátricas relacionadas con gente disidente. Una ciudad bastante bonita, como ven. Y bueno, lo que les quería explicar es que, como ven en el mapa, aquí en el punto rojo está Moscú y Yalta está abajo, está bien al sur. Y en auto, hoy en día, con quizás mejores carreteras, mejores medios de transporte, la distancia es de 19 horas con 46 minutos. Entonces, imagínense lo que implicaba que el director del teatro haya llamado a la mañana al director financiero del teatro y decirle, estoy aquí, estoy en Moscú, y de repente que le digan, no, hay un señor que dice ser el director del teatro en Yalta. Era casi imposible, era otra de esas cosas absurdas que podían llevar a pensar nuevamente y a diagnosticarle al ciudadano esquizofrenia, porque no tenía explicación que una persona que había estado esa mañana en el teatro esté en Yalta después de 5 minutos. Y entonces hay un intercambio ahí de mensajes y de cosas. Y nuevamente quería resaltarles esto, nuevamente se diagnostica como, no, este es un loco porque está vestido con pijama, no está con ropa normal. Se ha ido a una ciudad dice estar en una ciudad muy lejana cuando esta ciudad está a 19 horas, casi 20 horas de Moscú. ¿Cómo es que llegó ahí? Es un farsante, llévenlo preso. Y tercera cosa, claro, todo esto se enmarca nuevamente en estos fenómenos inexplicables que automáticamente pasan a ser considerados locura, digámoslo de alguna manera. Esto es muy paralelo a lo que le sucedió al poeta Iván, ¿no? Porque ya ven, igual él estaba en ropa interior, está en pijama, dice que habló con Poncio Pilatos, llegó ahí Yalta en 5 minutos, entonces nuevamente está ahí en el aire esto de la locura. Y el diablo juega mucho con eso, porque como les decía, es perverso, el diablo quiere quitarle la paz a los ciudadanos moscovitas que de plano ya no la tienen y hacer más visible esta condición ¿cómo se puede decir? Sí, en la que no se sabe qué es lo cuerdo y qué es lo loco, ¿no? Entonces, ese es su papel en este capítulo, nuevamente de jugar con las emociones de la gente. Nuevamente hay un intento de denuncia ahí, porque dice, lleve todo esto a la policía y que ellos se encarguen y denúncienle al director del teatro. Entonces, nuevamente vemos esa miseria humana en donde todos son chismosos, ¿no?
¿no? Ni siquiera tu compañero de trabajo con el que trabajas a diario, que era entre el director, digamos, del teatro y el director financiero, ni siquiera ellos iban a protegerle, iban a poner las manos en el fuego por el director, sino que directamente ya le estaban acusando, ya eso iba a pasar a manos de la KGB directamente y probablemente iban a llevarle o al sanatorio o al gulag, o sea, no había vuelta atrás. Sin embargo, el diablo interviene nuevamente, no sé por qué, porque parece que el diablo también tiene una especie de corazón, de, no sé, o sea, tiene como hasta cierto punto lo que dice Goethe, ¿no? Que quien intentando hacer el mal termina haciendo el bien, entonces a veces protege también a la gente y no permite que esos papeles lleguen finalmente a manos de la policía, ¿no? Entonces, hasta aquí terminamos la lectura. No sé si alguien quiere comentar algo del último capítulo, sería genial para poder discutirlo. Ya, bueno. Solamente, si es que nadie tiene más comentarios, bueno, me pueden escribirlos en el chat. Ya les dije que les iba a enviar las dos, el cuento de, las dos novelas cortas, más bien dicho, la de Chekhov y la de Gashin. No les mando la de Maldestam, porque es una novela bastante larga y ha sido recientemente traducida al castellano, entonces no es fácil conseguirla en PDF o a través de alguna página online, pero les dejo ahí la inquietud si quieren comprar el libro, es fantástico. Y también les voy a mandar un pequeño texto que escribí hace algunos años como homenaje a Bulgakov, que también habló sobre las divisas extranjeras, ¿no? Y recordarles que nos vemos que nos vemos, perdón, el 24 de abril, leyendo los capítulos del 11 al 14. ¿Ya? Bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Justamente invitamos a todos a abrir los micrófonos. Ya, mi amor, no pasó nada. Que papá solo estaba tiene un... A ver. Muchas Sí, gracias, Ceci, muchas gracias. Fue súper ilustrativa hoy día la sesión. Narraste todos los capítulos maravillosamente. Creo que siempre nos enseñas un poco más. Muchas gracias. Este libro es fascinante. En verdad es fascinante. Me encantó. Me ha encantado hasta ahora y creo que deja muchas cosas que son actuales y de la vida cotidiana y sí, de la vida soviética, pero muchas veces también te pone a pensar en las realidades y cómo van variando las cosas, ¿no? O sea, el tema del internamiento es increíble, especialmente en la psiquiatría, ¿no? Y van pasando y cada que en la sociedad surge algo, entonces psiquiátricamente, por ejemplo, ahora, ¿no? Las adicciones son psiquiátricas y son internables y no es cuestión, y la gente no piensa que es cuestión más de convivencias, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me parece que son súper actuales de la novela. Me ha encantado hasta ahora. Gracias, Ceci. No, de nada, encantada. María, ¿sé querías decir algo? Sí, yo tenía una inquietud. Yo como ya me leí la obra, pero no me acuerdo si es que ya en esta parte ya se daba la obra esta de magia oculta o no, todavía no. Todavía no, todavía no. Ya. Ok, Ajá. entonces no spoilers. Tengo una pregunta, ¿Bulgakov era ortodoxo? ¿Tenía alguna creencia? Bueno, yo creo que se hizo un poco al cristianismo como todos finalmente, pero ellos ya nacieron de alguna manera ateos, ¿no? O sea, pero era una manera, digamos, de tener esperanza. Eso es algo, esa pregunta es muy buena porque me llamó la atención algo de la Rusia actual. Y es que pese a que estuvieron prohibidas las festividades ortodoxas y que hubo prohibición de la religión, hoy en día gente de nuestras edades más o menos
reza con la cabeza agachada hasta el piso en las iglesias ortodoxas y tienen más fe que nadie y de hecho, bueno, Putin también tiene este lado medio religioso, medio extraño. Han proliferado tanto las iglesias ortodoxas que se toman los terrenos de parques para crear nuevas iglesias y de hecho hay una especie de ejército que entrena bajo algunas iglesias que están en contra de la gente que marcha para defender los espacios públicos como los parques y les atacan en las marchas, les golpean. Es gente que está preparada para ser violenta y manifestarse violentamente contra los manifestantes, valga la redundancia. Entonces, eso es un tema bien interesante, pero yo creo que en la literatura rusa, y eso es una discusión que me surgió, más bien dicho, es una idea que me surgió después de haber leído el libro del paisaje caprichoso de Rusia, en donde hay un ensayo de Osip Mandelstam, justamente del autor que les había hablado al inicio, en el que él dice que la poesía surge para enfrentarse al lenguaje religioso, porque si ustedes saben, la literatura rusa comienza en el siglo V, más o menos, cuando entra la ortodoxia en Rusia, y dice la poesía se enfrenta a ese lenguaje, lo renueva y ya está. Y en cambio hay otro ensayo en el mismo libro de la poetisa Marina Tsvetaeva que habla de la religiosidad de la literatura rusa. Entonces, de alguna manera, estos autores disidentes como Bulgakov, como Pasternak, que de hecho Pasternak viene de una familia judía conversa a la ortodoxia, tienen muchísima religiosidad en sus escritos, ¿no? Entonces, eso me parece fabulosa la pregunta y bueno, ya me emocioné y me fui un poco, pero si quieren leer estos textos, de hecho les recomiendo, estuve la semana anterior hablando con la traductora Kunsel Mansira, el libro se llama Paisajes caprichosos de la literatura rusa y está en el Fondo de Cultura, ¿no? Justo respecto a ese tema, me llama mucho la atención, tú me recomendaste en el chat justamente el libro de Svetlana Alexievich, El fin del Homo soviético, y es fantástico todo lo que te narra ahí, justamente el tema de la religión, de cómo cuando ya cae la Unión Soviética, la gente literalmente dice, no sabía qué hacerse con la libertad, no sabían ser libres, y entonces se empiezan a abrir las iglesias, y la gente se empieza a volcar a las iglesias porque no sabían cómo organizar y estructurar su vida. Entonces, la iglesia les da una nueva estructura a lo que habían perdido, porque estaban tan adoctrinados que sin eso no podían, no sabían cómo vivir. Entonces, se vuelcan nuevamente a la religión ortodoxa. Sí, y también hay una parte en la que hablan, también hay una persona, porque son testimonios, ¿no? Entonces, hay alguien que da un testimonio que antes de la caída de la Unión Soviética, todo lo que ellos tenían eran los libros, o sea, era su religión justamente, y que eso se perdió, se lamenta esta persona. Entonces, claro, ves cómo una cosa va reemplazando a otra. sí, bueno, imagínate, María, sé que los rusos antes de la Revolución Rusa tenían un espacio, un rinconcito en su casa con los iconos, ¿no? Con las imágenes pintadas, sí, pintadas en su casa con velitas y todo. Y eso fue cambiado por el cuadro de Stalin porque estaba prohibido tener iconos en las casas. Y ahora nuevamente ya en libertad, digamos, vuelven a poner sus iconos, es algo que no se pierde, es algo así como lo que sucedió en España, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con esto, por ejemplo, con el catalán y las lenguas estas pequeñas que se hablan en las diferentes comunidades, estuvieron prohibidas durante el franquismo, se acabó el franquismo, volvieron con más fuerza. Entonces tiene razón, pero yo quería hacer una lectura, también una doble lectura de lo que tú dices. Cuando se acabó la Unión Soviética, ellos tenían sus libros. Cuando se acabó la Revolución Rusa, la gente también decía que durante el zarismo tenía sus libros, sus autores y mayor libertad. Entonces, es como que cada vez que se acaba un periodo, pues hay estos pequeños desengaños. Pero me parece fantástico el libro de Alexeyevich porque ahí realmente
habla de que tampoco fue ninguna maravilla la caída de la Unión Soviética, entonces eso equilibra mucho las posiciones, ¿no? Y yo tengo una amiga rusa que a mí me impactó mucho esto, ella dio una charla sobre Chernóbil y ella dijo, me siento incapaz de hablar mal del régimen en el que vivieron mis abuelos y mis padres. Y eso me dejó muy marcada también porque digo, bueno, así como tenía cosas negativas, probablemente tenía otras que funcionaban y que al acabarse la Unión Soviética, pues generó algún tipo de problemas grandes también. Bueno, muchas gracias a todos por participar esta tarde en este interesantísimo taller. Sus aportes son muy valiosos, todas sus preguntas y comentarios. Y nos vemos el 24 de abril. Voy a mandar en el grupo el itinerario para que sepan hasta qué página, hasta qué capítulo deben leer. Les agradezco a todos por participar y nos vemos pronto. Gracias.